Bien, bueno. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poco los que son los tipos de datos que se manejan en Python, ¿vale? La forma en la que se manejan en Python, las estructuras de datos y bueno, una función type que bueno, ya vamos a ver lo que nos permite hacer. Y bueno, voy a mostrar un par de ejemplos de cómo se manejaría esto en PyCharm y si lo hacen por consola también, digamos, cómo se hace. Bien, uno de los tipos de datos que usamos en Python, que se usa en general en programación, son los booleanos, que bueno, son valores lógicos que pueden tomar valor verdadero o falso, digamos, y por lo general representan alguna condición o algo de eso. Después, bueno, tenemos valores numéricos como los enteros, que bueno, todos sabemos cuáles son los enteros que pueden ser positivos o negativos, y bueno, se lo conoce como tipo int, digamos, ahí en Python. Si queremos parsear un número para tipo entero, le damos el int, digamos, int, entre paréntesis, y el número. Después tenemos los números decimales, que bueno, también pueden ser negativos o positivos y se diferencian de los enteros que tienen la parte decimal después del separador, que en Python se usa el punto como separador de decimales. Bueno, sobre estas variables numéricas existen varias operaciones que se pueden hacer, digamos, y tenemos las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. También tenemos la división entera, que es con la doble barra inclinada. Lo que hace es poner, si dividimos 11 dividido 5, nos va a devolver 2, no 2,2, poner, sino que nos devuelve la parte entera directamente. Después tenemos el resto o módulo, digamos que se llama también, que es con el porcentaje, que lo que nos devuelve es el resto de la división. Después podemos negar un valor haciéndolo con el negativo, el signo negativo, o el valor sin cambiar con el positivo, digamos el valor absoluto, que hay una función ahí, un par de funciones que vienen preconfiguradas en Python, que es por ejemplo la del valor absoluto, es una de esas funciones. ¿Se sigue viendo? Sí, sí se ve. Bien, Sí, sí, sí. perfecto. Después tenemos, bueno, la función del entero. Ahí es lo que le contaba, que para convertir un valor a entero se usa la función int. Lo mismo para hacer un decimal se usa la función float. Después, bueno, hay otras funciones que mucho no se usan, que son las de los números complejos y el conjugado de número complejo. Son, por lo general, en los desarrollos que nos tocó hacer, por lo general no lo usamos. Esos ya son más que nada para si es algo para algún matemático o algo de eso, en la que se hagan muchos cálculos, ahí se puede utilizar eso, pero por lo general en los desarrollos de backend que nos tocaron no se tocó esa parte. Después, bueno, para hacer potenciación tenemos la función POW, o bien utilizando el doble asterisco, que también lo eleva, digamos, a la potencia que le digamos. Pues, Bueno, después tenemos también como tipos de datos los que son los strings o cadenas. Bueno, se representa con el objeto de tipo str. Son textos y se pueden declarar utilizando las comillas simples o comillas dobles. Después, bueno, para los que son docstring se usan las triple comillas dobles, digamos. Que eso es más que nada para cuando queremos documentar los métodos. Eso se utiliza para detallar ahí los parámetros y esas cosas. Pero para declarar una variable se utiliza comillas simple o comillas doble, una sola nada más.
Y bueno, después tenemos lo que son las estructuras de datos, que son las conocidas en todo lenguaje de programación, digamos, las listas, son los arrays, que bueno, son iterables y se pueden acceder a los elementos por su índice. También podemos agregar elementos con algunas funciones como el append. Después hay otro método que se llama insert, que se nos permite agregar un elemento en una posición en específica. El append siempre lo agrega al principio. Y bueno, después tenemos también el método para eliminar los elementos de una lista. Eso bueno, ya lo vamos a ver ahora en la parte de los ejemplos que tengo ahí preparado para mostrarles. Y bueno, ahí está la declaración de una lista. No necesariamente tiene que ser de un solo tipo todos los datos que tenga una lista. Como vemos ahí pueden estar variados, digamos, tenemos enteros, strings e incluso una lista dentro de la lista. Así que en eso no tiene restricciones, digamos, el tipo de datos, de la estructura de datos lista. Después tenemos las tuplas, que se ven parecido a lo que son las listas o los arrays, pero los elementos van dentro de paréntesis y bueno, también separados por comas. También son iterables, o sea, podemos acceder por el índice, pero no podemos modificar la tupla. Es decir, una vez que la creamos, no podemos modificar ningún elemento que esté dentro de la tupla. En ese caso, si intentamos modificar, nos va a tirar un error ahí que nos devuelve una excepción Python por lo general. Ahí nos dice el tipo de error que tiró y qué es lo que pasó. Bueno, eso también lo voy a mostrar. Hay un ejemplo del error que tiraría en ese caso. Disculpa, ¿y para qué se usan las tuplas? Sí, sería. Eh, no, por lo general se usa como una colección de datos, digamos, si vos sabés que esos datos no van a cambiar y los necesitas siempre así, se declara una tupla, digamos. Es decir, a ver, un ¿Pero ejemplo que es te común puedo. usarlo o usan más listas nada más? No, lo más común es usar las listas, digamos, no Claro, tanto porque las las tuplas. tuplas es como lo mismo que lista, pero no se puede modificar. Claro, no se pueden modificar. O sea, es en el caso de que vos necesites que esos datos queden tal y como están y no se modifiquen en ningún momento, ahí podés usar una tupla, digamos. Ah, bien. Claro, en el caso es que la lista por ahí es más como más versátil, por decirlo así, ya que podemos modificarla, asignarles nuevos valores, eliminar elementos. En cambio, la tupla siempre va a tener la misma dimensión con la que nació y los mismos elementos también con los que nació. Y ya a partir de ahí es inalterable. Claro, cuando haya un dato que tenga, o son una colección de datos que tenga que se fija, le ponen tupla para evitar errores por cualquier cosa, digamos que. Claro, Claro, sí. claro, para manejar un poco más eso, digamos. Dale. Pero por lo general se usan las listas en todo programa, digamos, no es tan común usar tuplas. Bien, después, bueno, también tenemos los diccionarios, que estos son comunes en todos también los lenguajes, que son estructuras en las que se almacenan elementos en el formato clave-valor. O sea, se le da una clave y a esa clave recién se le da el valor. Acá, por ejemplo, tenemos el diccionario que creamos, tiene el nombre como clave y el valor que se le da a esa clave es Juan. Lo mismo, edad es la clave y 20 sería su valor, digamos. Para acceder a los elementos de un diccionario accedemos mediante su clave, digamos. O sea, si queremos acceder a la edad sería mi diccionario, abrimos corchete y ponemos edad entre comillas y cerramos el corchete y nos devolvería 20 en este caso. Bueno, esto se maneja mucho en backend, digamos, para devolver las respuestas a las consultas HTTP y todo eso. Se devuelve un diccionario, un JSON, un diccionario, digamos. Y bueno, después tenemos la función type, que con esta función lo que podemos hacer es verificar el tipo de datos que tenemos. Es decir, que
pasando como parámetro una variable, nos va a devolver a qué tipo de dato corresponde, es decir, si es un string, un entero, un float o un diccionario o algo de eso, digamos. Siempre nos devuelve el tipo de dato. Esto es más que nada para validar cuando vos necesitas que el tipo de dato que se ingresa en la petición sea un número, por ejemplo. Vos validás si el tipo de objeto es tal. Si el tipo del objeto es tal, haces las cosas y si no, devolves un error. Y después hay otra función que te facilita esa condición, ya devuelve directamente el booleano. Pero bueno, eso lo va a ver más adelante cuando Mati enseñe un poco lo que son las funciones. Ahí se van a mostrar las funciones que son propias de Python. Se llama isInstance, se llama la función. Bueno, le hago un spoiler ahí, ustedes le pasan el objeto y a qué clase quieren validar que corresponda, si a un string o a un entero, y les devuelve true o false, digamos. Eso se usa mucho para validar los tipos de datos que ingresan, digamos, para no tener conflictos en ese caso. Y bueno, eso sería la parte teórica, por así decirlo, digamos, es más que nada refrescar conocimiento, porque es algo que se maneja en cualquier lenguaje, digamos, los tipos de datos y esas cosas. Ahora les voy a mostrar un poco los ejemplos que armamos, ahí como a ti, que bueno, son estos. Se está viendo, ¿no? El PyCharm. Sí, sí se ve. Bueno, acá les muestro también un poco de cómo funciona PyCharm. Ustedes, bueno, en un principio no verían esto. No, que verían esta pantalla cuando abren PyCharm. Verían esta pantalla, digamos. Acá ustedes le dan a nuevo proyecto, un proyecto de Python, y acá le genera lo que es el entorno virtual. Que esto es una facilidad que le da PyCharm, digamos. Porque con otros editores de código como Visual Studio, como Visual Code, hay que hacerlo a mano a la creación del entorno virtual. ¿Qué es lo que le permite el entorno virtual? Es mantener su instalación de Python en su computadora limpia. Es decir, todos los paquetes o librerías que se instalen se van a instalar en este entorno virtual y no en su computadora, ya que van a funcionar para este proyecto en específico y no se van a pisar para todos los proyectos que ustedes tengan en su computadora, digamos. Bueno, yo no voy a crear. Igual eso lo vamos a repasar eventualmente. Más adelante está contemplado una clase de Sí, entornos hablar de virtuales, entorno así que virtual. ahí Así seguramente vamos a estoy haciendo spoiler de todo. volver a... No, está bien, está bien. No, pero bueno, por ahí si a alguno no les quedó claro cómo funciona la cosa, bueno, para decir que bueno, más adelante igual lo vamos a ver en más detalle. Sí. Y bueno, acá, cuando ustedes crean un nuevo proyecto, le va a generar este archivo main. Que, bueno, este es un archivo de prueba que si ustedes lo corren, lo único que va a hacer es decir hi, PyCharm y nada más. Bueno, eso para correrlo, ustedes pueden hacer botón derecho y poner acá en run main, en este caso, y les va a tirar acá la consola de hi, PyCharm. Che, Iván, Sí. dicen si podés aumentar el tamaño de la fuente, que se ve Creo que medio acá chico. Notch. A ver. Ampliar la pantalla un poquito. Capaz que puedas un zoom nada más y Ampliar la pantalla un poquito. A ver. Acá le aumentamos un poco a publicar. Ahí se ve un poco mejor o no. creo que es casi lo mismo. Pero no se puede hacer zoom ahí, digamos. No te permite, se suma esta parte. No. A
ver si le subo un poquito más. Esa chica más esto, me cambia la fuente de afuera, ¿no? Con control más dice que se puede. Sí, a ver. Un control más me acuerdo que era en Visual Code, no sé si en Sí, en PyCharm Visual sí. funciona. Ahí googleé dice también que con control más. A ver, le damos un poquito. No. A ver, ¿cómo podemos hacer? Ahí está. Ahí se ve mejor. Sí. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de cómo se crean los tipos de datos. Acá, bueno, tenemos una declaración de una lista vacía, que es simplemente asignándole a una variable los corchetes, digamos. Y después tenemos una lista ya con distintos elementos. Bueno, este es para que lo vean ahora cuando corra el archivo. Después, bueno, para acceder a los elementos de una lista, se accede de esta forma, haciendo alusión al índice del elemento que queremos ver. Bueno, en las listas de Python los elementos van de la posición 0 en adelante. Así que en este caso estaríamos accediendo a al tercer elemento, digamos. También podemos acceder al último elemento utilizando los índices negativos, digamos. En este caso accedemos al último elemento de la lista, con el -1. Después tenemos algunas funciones propias de las listas en Python que nos permiten manejar, agregar elementos o eliminarlos, como por ejemplo acá el append, que es para agregar un nuevo elemento, siempre al principio de la lista, digamos. Y después tenemos el insert, que acá, bueno, está la diferencia entre el insert y el append, es que al insert le pasamos como parámetro el índice en donde queremos que el nuevo elemento se guarde. Acá estaría guardándose en la tercera posición y el elemento nuevo sería prueba, digamos. También podemos concatenar dos listas y crear una lista totalmente nueva que va a tener los elementos de la primera lista más los elementos de la segunda lista. Y después, bueno, por último podemos eliminar un elemento de la lista haciendo uso de la función remove y le pasamos el valor del elemento que buscamos eliminar. En este caso, bueno, acá se eliminaría este elemento. Ahora les muestro cómo se vería esa parte directamente. Lo corremos. Bien. Acá tenemos la lista vacía, que vendría a ser esta, que es este print. El print, bueno, es una función que se usa para mostrar todo por pantalla. Se pueden imprimir varias cosas por pantalla separadas por coma, digamos. Después tenemos acá la lista de elementos ya con los nuevos elementos creados. Sería esta, digamos, acá está imprimiendo esto.
En este accedemos al tercer elemento de la lista, que sería el 2, que es este elemento. Y en este accedemos al último, sería 3,5. Acá, bueno, hacemos un append a la lista vacía, le asignamos un nuevo elemento que sería este nuevo elemento y ahí queda con el nuevo elemento agregado. Y cuando hacemos el insert, en la tercera posición estamos insertando el valor prueba. Y acá se insertó prueba en la tercera posición y corrió el 2 que estaba en la tercera posición, lo corrió a la siguiente, digamos. Bueno, acá vemos la lista concatenada, que sería esta lista más esta lista. Y nos quedaría esto, digamos. Bueno, acá muestro la lista antes de eliminar un elemento y acá cuando ya eliminamos el elemento hola. Ahí ya no está hola, así que bueno, ahí se muestra eso. Después, bueno, acá tenemos un poco de ejemplo de tuplas. La creación es de una tupla vacía, es básicamente lo mismo, nada más que cambiamos los corchetes por los paréntesis. Después, bueno, lo podemos crear de la misma forma que se crea una lista con elementos. Se accede de la misma forma que un arreglo. Y bueno, no tiene ninguna función extra, digamos, con la que se pueda manejar, digamos. Y acá, por ejemplo, esto es lo que le quería mostrar, que es un error. Miren, acá PyCharm ya te tira que hay un error acá, digamos. Acá dice que no soporta la asignación de ítems. Las tuplas no soportan la asignación de ítems. O sea, no se pueden modificar. Entonces ahora si yo le doy a correr a esto, me tira este error. Acá dice type error. El objeto tupla no soporta la asignación de elementos, digamos. Que es lo que les comentaba ahí, que bueno, no se puede cambiar, no se puede mutar esto. Después tenemos los diccionarios. Estos son la estructura de datos. Me salté el otro. Tenemos los diccionarios. Bueno, para crear un diccionario vacío se usan las llaves. Y después, bueno, vamos creando de la forma clave-valor. Clave-valor. Mostramos el diccionario. Bueno, acá accedemos a un dato específico del diccionario, haciendo uso de la clave, digamos acá nombre, me va a imprimir Juan. En los diccionarios, por ejemplo, acá sí podemos modificar los valores de las claves. Acá accedemos primero a la clave profesión del diccionario y le asignamos un nuevo valor. Antes tenía estudiante y ahora tiene el valor abogado. También podemos agregar nuevos valores de la forma de clave-valor, o sea que si queremos agregar otra clave y otro valor acá, lo podemos hacer simplemente haciendo alusión al diccionario, poniendo la nueva clave que queremos agregar y el valor. Y bueno, eso ahora se lo muestro bien gráfico. Acá, bueno, diccionario vacío, el diccionario con los elementos, y acá accedimos al atributo nombre del diccionario. Nos devolvió Juan, nos devolvió el valor. Disculpa, Sí, y si querés agregar otra profesión con otro domicilio y otra edad, en el diccionario no se puede, es solamente para un solo caso. claro, sería para un solo caso. En ese caso, ahí tendrías que hacer una combinación entre una lista y los diccionarios. O sea, tendrías una lista de diccionarios. Ahora lo vemos si quieren ahí un poco gráfico de cómo se armaría eso.
Y en el chat yo te decía que una tupla viene a ser como una lista, pero constante, o sea, no tiene variables. Claro, no varía, digamos, queda fija. Vos, los valores que definís en un principio son los que va a mantener siempre, digamos. Bueno, después, acá, bueno, estoy mostrando el diccionario antes de modificar el valor de la clave profesión y después de modificarlo, digamos. Acá se cambió de profesión de estudiante a abogado. Y acá, bueno, se muestra de cómo sería agregando un nuevo valor, digamos, una nueva clave valor. Acá agregamos la clave domicilio y le dimos el valor a Avenida Siempre Viva, digamos. Por ejemplo, si queremos hacer lo que comentaban ahí, lo hacemos de la siguiente forma. Declaramos un arreglo y acá cada elemento del arreglo va a ser un diccionario. De esta forma acá nosotros podemos crear otro que diga Pedro, tiene 25 años y así será doctor. Entonces nosotros ahora si queremos podemos imprimir este nuevo diccionario. Diccionario. No hay. Y acá tenemos la lista de diccionarios, digamos, acá tenemos los dos. En ese caso, bueno, si queremos modificar algún dato en específico, por ejemplo, para Pedro, ahí tendríamos que acceder primero a la posición del arreglo, que sería la posición 1, y de ahí acceder a la clave. Por ejemplo, sería my big list, una posición 1, y de acá accedemos nombre o a la edad. Acá le podemos asignar una nueva edad, digamos, 30. Y volvemos a imprimir y ahí nos va a cambiar, digamos, el valor solo para ese usuario, digamos, para Pedro. Bueno, ahora Pedro tiene la edad de 30. Después, bueno, se pueden usar algunas estructuras algunos bucles que son estructuras de control. Y de esa forma va a ser mucho más fácil ahí directamente, ya accedes al elemento y al nombre de la clave nada más. Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá le voy a dejar un comentario. Lista de diccionario. Después tenemos también de los tipos de datos, cómo se crean. Acá, bueno, tenemos los booleanos. Se le puede asignar los valores directamente acá, true o false. Bueno, estas son palabras, ¿cómo se diría? Ay, no me sale ahora la palabra. ¿Reservadas? Reservadas, eso. Es decir, que estos nombres, por ejemplo, true, yo no le puedo asignar como nombre de una variable, digamos, tal y como está escrito acá. No lo podría asignar. Tampoco print y esas cosas. Bueno, también podemos asignar un booleano mediante condiciones. Acá, por ejemplo, si 10 es mayor a 5, esto me va a devolver true. Y acá 10 menor a 5 va a devolver falso.
Después, bueno, tenemos los enteros. Acá, bueno, asignamos directamente. Lo que tiene Python es que no es necesario decir qué tipo de dato va a tener esa variable, sino con directamente darle el valor ya interpreta automáticamente. Bueno, los enteros también los podemos asignar mediante operaciones matemáticas, acá una suma de enteros, una resta, el producto, la división entera, el resto, bueno, y la potencia. Acá tenemos todo de tipo entero. Después tenemos los decimales, que bueno, la asignación explícita es darle el valor acá 1.5 o 3 puntos. Agregándole el punto, ya Python interpreta que es un de tipo float, digamos. Después, bueno, por operaciones, con que uno de los elementos sea de tipo float o decimal, ya el resultado va a estar en decimal, siempre. Y después, bueno, acá tenemos la otra división, la división normal siempre devuelve un float. Por eso es que tenemos este tipo de división y después tenemos la división entera. Después, bueno, acá el resto, esto también, con que uno de los datos sea decimal, ya devuelve el resultado en decimal. Después, bueno, tenemos para los de tipo texto, los de string, que bueno, se crean así con comillas dobles o comillas simples, de cualquiera de las dos formas estaría bien, digamos. Y bueno, acá imprimimos y se pueden concatenar haciendo uso del signo más, digamos. Acá, por ejemplo, concatenaría curso backend con Python con un string acá implícito escrito acá directamente y con otra variable de tipo string. Y devolvería ahí el texto concatenado. Ahora corremos. Acá, bueno, están las variables. Acá devuelve true, falso. Están las condiciones. Y acá está lo del texto. ¿Ven? Acá devuelve el texto simple y acá concatenado. Curso, backend con Python, el guión, Django. Y acá, bueno, acá están las condiciones. Acá ven, devolvió true porque 10 es mayor que 5. Y después devolvió falso porque 10 es mayor que 5, digamos, no es menor a 5. Y acá lo que le explicaba de los decimales, digamos. Están decimales acá. Con que uno de los valores tenga su punto decimal, su separador de decimal, ya el resultado va a estar en decimal, digamos. Ya está todo en decimal. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora de esta parte? No, sería bueno practicarlo nada más. Sí, igual este archivo, o sea, todos estos archivos yo se los voy a subir a la plataforma para que ustedes los tengan de ejemplo. Va a quedar el Y machetito. sí, y la idea es que después de la próxima clase que vamos a ver un poco de lo que son funciones y esas cosas, ya darles unos ejercicios para que ustedes resuelvan ahí un práctico. Íbamos a hacer uno solo para esto, pero creo que va a ser mejor que ya lo apliquen con las funciones directamente. Disculpa, Sí, yo estaba viendo y para que vos le des zoom con el mouse y el control, lo sí, tenés que habilitar. sí, lo habilité ahí sí le puedo Ahí dar no. Sí, más no, zoom. no te Sí. había escuchado, justo lo estaba viendo en el mío. Claro, no, sí, lo vi ahí Ah, que tenía que habilitar primero esa función, ¿no? Bien, Fíjate las funciones ahí que habías mostrado en la teoría, ¿viste? Para convertir a int, para convertir a float. sí, eso ¿Eso ahora estaba o mismo no? muestro. Ahora sí, ahora en la parte del type, acá estoy mostrando. Ah, el TIE, cierto. Claro, bueno, y acá estos son unos ejemplos de cómo se usa y qué es lo que devolvería la función type, que yo les dije que
le sirve para saber de qué tipo es una variable. Acá, bueno, por ejemplo, acá yo definí un booleano, un entero, un decimal, un string, una lista, una tupla y un diccionario. Entonces acá yo voy con el type y le paso cada una de esas variables y me va a ir diciendo a qué tipo de dato corresponde. Ven acá, me dice variable de tipo booleana, class bool. Ahí está el bool, ¿ves? De booleano. Variable de tipo entero, sería esta, me devuelve int, pertenece a la clase entera. El decimal, que es este, que acá le puse el punto nada más, ya me lo toma como float, ¿eh? Solo por ponerle el punto al final directamente. Después, bueno, tenemos la de tipo string, sería esta. Una lista, que viene esta. Después una tupla, es esta, digamos, la tupla. Y después de tipo diccionario, sería esta de acá. Después, bueno, lo que le hizo spoiler ahí, Mati, un poco es cómo convertir, digamos, esas variables se pueden convertir a otro tipo haciendo uso de estas clases, digamos. Acá, por ejemplo, yo convierto un entero a un float haciendo float, entre paréntesis, y le paso el número entero. Lo mismo al revés de un float a un entero sería int y le paso el número en float. Después podemos convertir el entero en string haciendo uso del str, que es para string, y le pasamos la variable que queremos convertir. Y eso es lo que nos va a devolver es esto. Ven acá dice entero a decimal y ahí me devuelve de tipo float. Ven acá me convirtió este 100, le agregó el punto y le agregó un 0 ahí después. Acá cuando pasé el float, que es 130 puntos a entero, le quitó el punto y lo dejó, digamos, en la parte entera nada más. Y bueno, acá del entero a texto no se nota mucho la diferencia por el tema de que no aparece. No muestra las comillas acá, digamos. Pero acá en el tipo dice que sí es de tipo string, digamos. Una aclaración ahí, por ejemplo, en el tema de para convertir, en el pasaje de conversión de tipos entre cadena y número, la cadena tiene Tendría que que ser un ser, número, sí. exactamente, tiene que ser coherente. O sea, si Sí, nosotros queremos pasar a entero la cadena hola, nos va a dar un error, por ejemplo. exacto. Si es una cadena numérica, ahí sí. Y bueno, si queremos pasar a booleano, también el tema va a ser que siempre va a tomar, cualquier valor que tenga lo va a tomar como true. Si queremos pasar una string a booleano, creo que lo toma directamente como true. La única forma de que lo toma como falso es que le demos valor 0, pero no como string, creo, si mal no recuerdo. Pero bueno, esto sería más que Sí, nada así los era. ejemplos. Estos serían los ejemplos, digamos, ahí, bueno, ya lo voy a estar subiendo. No sé si tienen alguna duda sobre lo que vimos o algo, a ver, yo no puedo ver. No, está clarito. Así que Perfecto. Eh, bien, no sé, creo que ahí explicamos más o menos todo. Bueno, acá les muestro también algo que tiene PyCharm, que es muy bueno, digamos, también es el tema de la consola de Python. Que ustedes pueden escribir directamente todo esto que hacemos acá y no hay problema, digamos, lo va a ejecutar. Ahí me va creando las variables. Si yo hago un print de esa variable, bueno, me lo imprime acá en pantalla también. Es como si estuviesen usando el idle que les instala Python por defecto.
Y bueno, más que nada eso, digamos, ir a darle un poco los ejemplos de cómo se generan cada uno de los tipos de datos y la estructura de datos. Mostrarles también un poco de PyCharm. Creo que se nos olvidó mostrarle en la clase pasada. Y nada más que eso, digamos. Ah, a ver, cierto, voy a ir pasando La el documento planilla. para la asistencia. En un Sí. momento ya le paso enseguida por el chat. Yo tengo problema con el PyCharm, Ujú. porque tengo una compu viejita, una notebook viejita de 32 y no lo quiere ejecutar. A ver. Lo Sí, puedo sí, usar directamente, al que viene por defecto. sí, de momento te va a servir. El tema es cuando ya empecemos a hacer, aunque lo podrías manejar por consola. Bien, a ver. Sí, lo podés usar a Lidle, digamos, para esta parte, para lo que es funciones y todo eso. Una vez que usemos Django, lo podés usar también, digamos, pero te tendríamos que dar un poquito de conceptos ahí para que puedas hacerlo sin utilizar PyCharm. Que bueno, vos sería directamente usar la terminal de Python, de tu computadora, el CMD, la línea de comandos, para hacer todo eso, digamos, de la instalación, la creación del entorno virtual y todo eso lo harías a mano. Sería seguir los pasos que sigamos nosotros acá desde la terminal de PyCharm, pero en la terminal de tu máquina. Y después, Claro. bueno, modificás los archivos que nosotros, digamos, los modificás desde el IDLE. Si no, voy a buscar a ver si consigo algo similar o Sí, alguna si versión no, podés usar antigua. Visual Code, que ese seguro que sí va a funcionar ahí en esa máquina, digamos. Ujú. Eh, pero bueno, ahí tendrías que hacer, bueno, lo del entorno virtual, eso lo vamos a ver cómo crearlos cuando no usamos PyCharm. Pero no debería haber problema, digamos. Sí lo podés usar al Visual Code, si no. Sí creo que Ajá. había un chico que dijo que iba a usar el code en la clase pasada, así que no habría problema en eso. Bueno, ahora veo. Bien, sí, con ese no creo que tengamos problemas. Pero bueno, nosotros recomendábamos el uso de PyCharm por un tema de que es una herramienta ya preparada para manejar Python. Que bueno, ahí tiene sus dos versiones. Que bueno, esta es la community que tiene un poco menos de funcionalidades y después tenemos la profesional. Quizá bueno, si tienen algún correo de la facultad o de algo de eso, PyCharm, o sea, JetBrains les permite descargar la versión Pro de forma gratuita por un año, le da una licencia gratuita por un año. Ahí Ahí, les bueno, compartí por chat el link para la asistencia. Complete nomás nombre, apellido y dirección nomás y listo. Con eso ya estaría. Ya tendrían el presente de la clase.